the fuck? ¿Sabías qué? The Ghost of the Goodnight Lane. Bueno, esta historia o esta película está basada en una historia real de un set de filmación, en Texas, en Estados Unidos, en donde el dueño asegura que de hecho lo tuvo que cerrar porque eran demasiadas las cosas que pasaban ahí, a tal grado que llegó a contratar a una de estas personas que van a lugares supuestamente embrujados para ver si es cierto o no. Y bueno, esta persona les confirmó que efectivamente este lugar tenía mucha de esta carga, ¿no? Pasaban cosas muy raras, las cosas se movían, aparecían caras, etc. El caso es que un productor pues se inspira con la historia y crea el guión de esta película de The Ghost of the Goodnight Lane, pero en su creatividad se le ocurrió que ahí mismo se filmara la película. Y obviamente sí pasaron cosas extrañas durante su filmación, se apagaban luces, las personas del crew de repente escuchaban sus nombres en lugares donde no había absolutamente nada, entre otras cosas bastante terroríficas. The Omen, bueno, esta película es un clásico de terror que si no lo has visto la tienes que ver, que es la historia de un señor que se da cuenta que su hijo es el anticristo. Un niño que se ve inocente, pues no, es el mismísimo anticristo. Y bueno, esta historia, esta película está llena de cuestiones bastante densas, tanto en la historia como durante su producción. Por ejemplo, Gregory Peck, su hijo, se suicidó 2 semanas antes de la producción. Les cayeron varios rayos en aviones en los que viajaba parte del crew y por esta misma razón decidieron contratar un avión privado para viajar. Pero ¿qué pasó? Pues que bueno, tuvieron que retrasar el vuelo porque otra persona lo había rentado justamente el día que ellos lo iban a usar, y pues bueno, lo usa esta persona y el avión se cae y se mueren absolutamente todos. Ghost Whisperer, esta serie se volvió muy famosa, donde sale Jennifer Love Hewitt en el 2007. Se dice que el lugar donde se grababa también de repente había como mucha vibra, pero todavía ya saben, entonces, si estás grabando algo de terror seguramente pasará algo así. Y de hecho ella llevó material de un fantasma que se apareció durante la filmación al programa de Ellen DeGeneres. Se dice que muchos actores prefirieron no participar en esta serie por esta razón. La película del Conjuro, que bueno, es una de las películas nuevas de terror que la verdad también está muy buena, y bueno, obviamente también tiene mucha carga muy densa durante su grabación. Se dice que la familia Perron, que son los protagonistas de esta película, se les invitó a visitar el lugar donde se estaba grabando, pero no quisieron poner un pie en la casa. Y de hecho los del crew aseguran que cuando llegaron se movió el viento de una manera impresionante, pero lo curioso es que solamente donde estaban ellos, todos los árboles que estaban atrás de ellos o adelante, no se les movió ni una hoja. El hotel en donde estaban parte del cast se quemó. Tuvieron que salir corriendo. Y la señora Carolyn Perron, la mamá de esta familia, tuvo que ser hospitalizada durante la grabación de la película. Ese es uno de tantas cosas que pasaron durante la grabación de la película El Conjuro. Amityville Horror. Bueno, esta historia es súper famosa. De hecho, se han hecho 2 películas sobre esta historia, una en 1978 y otra en el 2005. En las 2, los actores han sentido presencias bastante oscuras durante la grabación o les ha pasado cosas muy gruesas, ¿no? De que cosas que se mueven cuando están en su casa leyendo el guión, o sea, ni siquiera están en el lugar. O por ejemplo, durante la grabación de la película del 2005, un cuerpo de una persona fallecida fue a dar al lugar por la marea del lago en la que está la película. Las películas de Poltergeist, tanto la 1 como la 2. Bueno, de la 1, la niña que sale, Heather O'Rourke, murió repentinamente a la edad de 12 años, de una manera bastante misteriosa. Empezó como una gripe y bueno, después falleció. La actriz que salía como la hermana mayor, que se llama Dominique Dunne, es asesinada por su novio un tiempo antes de que empiece la producción de Poltergeist 2. Y también el actor Will Sampson, que protagoniza Poltergeist 2, se le ocurre hacer un exorcismo al set. ¿Y qué pasa? Que un año después de que sale la película, fallece. El Exorcista, otro clásico de Halloween de terror. Bueno, este también está llena de cosas bastante densas.
Se les quemó el set, lo que hizo que la producción se retrasara 6 semanas. El actor Jack McGrone, que salía como el director alcohólico, fallece una semana después de que había acabado sus grabaciones para la película, y 2 personas del crew mueren durante la producción de la película. Se invitó a un padre jesuita a que fuera a exorcizar el lugar, pero prefirieron que no exorcizara el lugar y mejor que nada más lo bendiciera, y a partir de ahí se calmaron las cosas. También durante su proyección en Los Ángeles pasaron cosas bastante densas, como que de repente se apagaba la luz a mitad de la proyección, gente vomitando, y también una mujer sufrió un aborto. El bebé de Rosemary de Polanski, bueno, también está bien densa. Y bueno, se dicen cosas como que el que sale del diablo era uno de los líderes máximos de la iglesia satánica en Estados Unidos. El productor William Castle le llegó una carta donde le decían que lo maldecían, que era un adorador de la brujería y de Satanás, y que iba a tener una muerte lenta y agónica. Y a partir de que lee esto, el pobre hombre se desmaya, va a dar al hospital y sufre durante la producción de esta película varios colapsos, y en algún momento hasta se le tiene que hacer una cirugía. Y bueno, obviamente lo más oscuro de esta película al final de la producción fue la muerte de la esposa del director, Sharon Tate, por parte de la familia de los Manson. Recuerda ver todos nuestros videos, suscribirte a nuestros canales, y si le picas en la i que está en la esquina vas a ver todo lo que escondo ahí, y todos los links están en la descripción.